Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este miércoles, el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado comparece por segunda vez ante el juez natural que le informará si el pedido de extradición de los Estados Unidos, donde enfrenta 4 delitos, procede o no. El político y abogado de 53 años de edad y padre de 4 hijos fue el 10º presidente de Honduras desde el retorno a la vida democrática en 1982 y hoy enfrenta cargos de tráfico de drogas, portación ilegal de armas de alta destrucción, conspiración para introducir drogas y elaboración de sustancias prohibidas para producir cocaína. Delicado panorama en el que de degenerarse dicho pedido sería la Corte de Apelaciones la que tendría la última palabra del veredicto del juez natural, argumento de un penalista que no comparte un buen número de abogados como Marlon Duarte, quien asegura la sesión de Hernández se sostiene en la jurisprudencia de 32 extradiciones anteriores. Hernández deja fractura en su partido tras la pérdida del candidato Nasri Asfura, como muestran críticas recientes del expresidente Porfirio Lobo Sosa a una comisión de notables designada por el Comité Central. Cuestionó. Lobo Sosa señaló que el cambio de la fecha de la convención es una jugada política y que la comisión de notables está siendo utilizada por la estructura oscura del Partido Nacional. Hoy las horas cruciales son las del expresidente y su familia, contrastantes con 8 años de su gobierno y con las campanadas que al aire anunciaban la derrota de su partido. Poco más de un año atrás, cuando fue mencionado por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en el juicio contra Giovanni Fuentes. En los alegatos iniciales del juicio federal contra Fuentes, presunto narcotraficante, el fiscal Jacob Goodwill aseguró que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ayudó a traficar toneladas de kilos de cocaína a los Estados Unidos. Goodwill dijo al jurado que Fuentes pagó coimas a políticos, militares y policías y además sobornó incluso al presidente de Honduras. El martes 15 de febrero, Hernández Alvarado fue detenido en su residencia por agentes de la Policía Nacional tras un amplio despliegue de efectivos desde horas de la madrugada. La medida correspondía a una orden de arresto provisional del juez Edwin Ortiz Cruz, designado por la Corte Suprema de Justicia para evaluar la solicitud de extradición del presidente por Estados Unidos. En torno a la defensa del exgobernador nacionalista, existen posiciones divididas. Connotados penalistas como Marlon Duarte y Marcos Zelaya opinan que la falta de ayuda en evitar el pedido de extradición y entregarse a la justicia norteamericana pasarán factura. Otros que la extradición debería ser desestimada, dada la estrecha contribución en sus dos gobiernos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico con su par de Estados Unidos. Este lunes, la ex primera dama Ana García de Hernández expuso la situación actual del exmandatario. No es un narcotraficante, ha sido un hombre dedicado a su trabajo. Confiamos en la justicia divina. Apoyamos a Juan Orlando, dijo García, exactamente a un mes de la detención del expresidente. Sobrellevamos una prueba, el terror, la persecución, la violencia han marcado nuestra vida en el último mes. Dios ha estado con nosotros, confiamos en que hay un Dios que nos conoce y que sabe que todas las acusaciones contra Juan Orlando Hernández son una mentira, añadió. En torno a la comparecencia de este día ante un juez natural en la sede de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad anunció un fuerte dispositivo en el traslado y retorno desde las instalaciones de la Unidad de las Fuerzas Especiales a la Corte Suprema y viceversa, debido a que tienen informes de inteligencia sobre movilizaciones y actos de solidaridad con el expresidente nacionalista. Esta fue una redacción de Carlos Zelaya Herrera para el Foro La Entrevista de Canal 11. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es un gusto saludarles. 16 de marzo del 2022. Avanza rápido el año con temas como estos. Ayer decía de que hablé sobre el tema de los accidentes de tránsito, que es la segunda causa de muerte por hondureños. Ayer hubo muertos. Despedimos el programa que estábamos hablando con el director de tránsito y otras personalidades con un muerto en un accidente allá en Santa Bárbara, producto de que chocó un carro, se fue a meter debajo de un bus. Hoy en la mañana ahí en San Pedro hubo un muchacho en una bicicleta y una muchacha lo mató en uno de los bulevares del norte. Los maestros del técnico Honduras, profesor Esponda, ministro Esponda, el maestro que no quiera trabajar, sustitúyalo por el que no tiene trabajo. Porque ya llevamos 2 años y un montón y no podemos ir en la misma, que no vamos a clases porque no hay hielo. Y antes, ¿cómo íbamos? Tienen que haber medidas de seguridad, pero también tiene que haber flexibilidad de los maestros.
Y todas las semanas hablamos de decomisos de droga. Colón últimamente es exagerado, laboratorios, esa cantidad enorme de droga que fue enterrada. Ayer unos jóvenes con armas de asalto, con un montón de droga, también fueron detenidos. La droga sigue campeando en el país. Ojalá que las autoridades sigan haciendo esos decomisos y se pare esto. Y hoy, sin duda, la audiencia de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Quién iba a pensar que el expresidente Hernández iba a estar en esta situación? Miren, ahí estamos en la Corte Suprema de Justicia. Y allá en Los Cobras, le digo yo, en la colonia Villadelmi, se ubica esa sede militar. ¿Quién iba a pensar que el expresidente Hernández iba a estar en una situación de estas? Creo que ni cuando llamaron al hermano a declarar la primera vez. Y aunque lo hayan detenido, pues mucha gente me decía, eso no va a pasar. Pero la realidad es que aquí tengo 3 distinguidos caballeros conocedores de las leyes que nos van a decir qué puede pasar en esta audiencia de hoy. Voy a saludar a mis invitados. Voy a iniciar con el abogado Raúl Pineda Alvarado, que está con nosotros. Buenos días, abogado. Gracias, don Raúl. Un saludo para usted y sus distinguidos invitados. Gracias a don Raúl Pineda. Aquí a mi derecha, el abogado Yair López. Bienvenido, abogado. Hola, Raúl. Gracias por la invitación. Hace tanto tiempo, pero agradado siempre de contribuir con una opinión muy humilde en la opinión pública, precisamente. El abogado Elvin Carrillo también me acompaña. Ha tomado su tiempo para venir, abogado. Sí, muy buenos días para todos y gracias por la invitación nuevamente a compartir con grandes profesionales también que vertiremos nuestras opiniones en relación pues a los acontecimientos del día de hoy. Sí. ¿Qué va a pasar este día, abogado Raúl Pineda, en esa corte? Bueno, se va a evacuar un acto administrativo en sede judicial que a veces ha sido desnaturalizado, en tanto que lo que se va a efectuar ahí es un paso dentro de un proceso de extradición que simplemente es la entrega que hace un país a otro fundamentado en la reciprocidad. Es decir, la hipótesis de culpabilidad o inocencia, el hecho de si la situación del presidente Hernández se debe a un acto de venganza o retaliación de los narcotraficantes que están en Estados Unidos, es cierto, ¿no? Eso no puede ser objeto de debate, en tanto que eso tendría que discutirse en Estados Unidos. Lo que se va a analizar es si la solicitud reúne los requisitos fundamentales que se requieren: la existencia de un tratado, la jurisdicción de los Estados Unidos para conocer de ese juicio, el hecho de que el delito tenga gravedad suficiente. Los tratados exigen que por lo menos tenga una pena mínima de 1 año y que en todo caso el delito no haya prescrito, que el reclamado no haya sido penado por ese delito. Y finalmente, las últimas tendencias establecen que no tenga pena de muerte. Entonces, lo que se va a discutir ahí es si la solicitud reúne requisitos formales. Todo lo que tenga que ver con el fondo de la solicitud, es decir, con la calificación del delito, con la existencia del delito o con la eventual procedencia de una condena si existiese. Eso se debate en otro escenario, porque hacerlo en Honduras implicaría una intervención en una especie de soberanía judicial que tendría o que tiene el país requirente. Entonces no son de mucha profundidad ni de mucho debate los temas que se abordan en esta audiencia, que eventualmente
tiene componentes, obviamente, del derecho procesal, del derecho internacional y del derecho penal. Hay todo un arsenal legislativo desde 1909, en que Honduras firma un tratado de extradición con Estados Unidos. En 1927 se amplía este tratado y se incorpora el tráfico de estupefacientes como parte del catálogo de los delitos sujetos a extradición, y eso lo complementa con otras convenciones como la Convención de Extradición de 1933, el Tratado de Derecho Internacional Privado, la Convención de Palermo. Y hoy pues las extradiciones son una práctica común entre países. En el caso de Honduras, creo que llegan como a 32. Todas han sido resueltas favorablemente porque hay un componente político. Es decir, el presidente Hernández se está enfrentando al sistema judicial de la nación más poderosa del mundo y carece del apoyo de su propio gobierno. Últimamente solo se han dado 3 casos donde la Corte ha denegado la extradición. Uno precisamente hace muchísimos años, solicitado por el gobierno de Estados Unidos, el de Joseph Michel François. Hubo un golpe de Estado en Haití y este señor se vino a refugiar a Honduras y la Corte denegó la extradición. La otra es de un ciudadano costarricense, creo que fue en el 2018, y la última fue la de un ciudadano colombiano que era representante de Colombia en el BID, expresidente del Congreso de Colombia. Era solicitado por el gobierno de su país. A mí me tocó asumir esa representación, pero por regla general, cuando los norteamericanos hacen este tipo de trámite, la posición de los gobiernos es acceder favorablemente a su pretensión. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se ven son aspectos formales. Si hay tratado, si el tratado contempla este delito, si el delito es grave, y una serie de formalidades que fácilmente cubre la solicitud hecha por el gobierno de Estados Unidos. El tema de fondo, eso se debate en Estados Unidos, por lo cual yo veo un pronóstico muy negativo para el caso del presidente Hernández. Gracias, don Raúl. ¿Qué va a pasar para usted este día, abogado Yair López? Bueno, antes que nada, pues un saludo al abogado Raúl Pineda, ex maestro mío en el posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal. Un cariñoso saludo para él. Para el abogado también Carrillo, un honor compartir con él. Mire, Raúl, bien lo ha explicado el abogado Raúl Pineda, que esta es una audiencia que evidentemente debe ser contradictoria en primer lugar. No puede haber audiencia sin que exista contradicción. Y lo que se trata de garantizar a través de este auto acordado, que es una disposición reglamentaria que la Corte Suprema de Justicia estimó necesario establecer, porque lo que se tiene respecto de esta situación es, primero, la Constitución de la República, que permite, a partir de la reforma, el artículo 102, la extradición de hondureños, y ya establece en qué casos: en casos de criminalidad organizada, delitos relacionados con criminalidad organizada, en delitos relacionados con el tráfico de drogas y el terrorismo. Entonces tenemos la Constitución de la República en primer orden. En segundo lugar, un tratado que permite entre Estados Unidos, como bien lo explicó el abogado Pineda, esa reciprocidad necesaria para impedir la impunidad. Y entonces cuando se comete un hecho que es penalmente relevante en cualquiera de estos países, es la extradición el instrumento legalmente establecido para permitir la entrega de una persona a un país que tiene ese interés de aplicarle la justicia penal. Y es lo que se tenía. La Corte Suprema de Justicia, según la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, tiene la facultad de crear autos acordados cuando sea necesario establecer alguna aclaración, en este caso procedimental, y así lo estimó la Corte de Suprema Justicia. Ha creado este instrumento, que eso es básicamente una norma reglamentaria para permitir, como lo dice el auto acordado,
las garantías esenciales de debido proceso y otros principios. De tal manera que lo que hay es una serie de audiencias, una primera audiencia que ya pasó, donde esta persona pues fue informada de esa solicitud de extradición de Estados Unidos, y esta audiencia de hoy, que si bien es cierto, según el auto acordado, es una audiencia de prueba, debe hacerse, como bien lo explicó el abogado Pineda, bajo los presupuestos o los puntos de hecho que interesan para esta audiencia. ¿Y cuáles son ellos? Son de carácter formal. En primer lugar, que exista una facultad legal de Estados Unidos para requerirle a Honduras a una persona con un interés de aplicar su justicia penal allá en Estados Unidos. Y eso lo hay. En primer lugar, la Constitución de la República permite estos tres supuestos. Número dos, que existe un tratado. Existe este tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras. Y luego ver algunas situaciones bajo las cuales sí no se permitiría la extradición del señor Juan Orlando Hernández, como ser, por ejemplo, que se tratara de un delito político. No es el caso. Estos son delitos comunes, son delitos graves allá en el sistema penal norteamericano, entonces no se da esa situación. Otra situación que podría debatirse, pero que ya sabemos por conocimiento público que no se dio aquí en Honduras, es que al momento de la presentación de la solicitud existiera ya un proceso judicial abierto penal en contra del señor Juan Orlando Hernández, cosa que no existe. Eso también impediría o suspendería, mejor dicho, la extradición de una persona, y se esperaría hasta que el caso se resuelva aquí en Honduras para entregarlo al otro país. Y básicamente esos son los presupuestos, es decir, no se permite en esta audiencia prueba sobre si el señor Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente o no, si ha participado en estos hechos. Se requiere simple y sencillamente que exista una imputación formal en Estados Unidos que reúna esa imputación, estos requisitos del tipo de delito que se trata, que existe una ley habilitante para extraditarlo y que no se den estas situaciones de imposibilidad de extradición, como tratarse de un delito político o que esta persona ya tenga instaurado en Honduras un proceso penal judicial aquí en el país. De tal manera que lo que tiene que hacer el juez es admitir la prueba que tienda a esto. O sea, admitir prueba sobre si es culpable o no, como bien lo dijo el abogado Pineda, eso se discutirá en su momento en el proceso judicial que se ha abierto allá en Estados Unidos. Eso que han dicho que los norteamericanos mandaron ya pruebas. Bueno, sí, ellos tienen la facultad, claro, demostrar que en efecto existe una imputación formal allá y el tipo de delitos de que trata. Por eso, si usted se fija, Raúl, en estos procesos, generalmente Estados Unidos no acredita a abogados que representen en estas audiencias, aunque tiene la facultad según el auto acordado, pero ellos no lo hacen, simple y sencillamente porque seguramente estimarán, y no sé si en algún caso lo habrán hecho, la generalidad de los casos no lo han hecho, no lo estiman necesario, porque basta estos requisitos mínimos formales para conceder la extradición. Y un último punto, inicialmente hablando, el juez se debe precisamente a estos requisitos, es decir, no creamos que hay una discrecionalidad abierta por parte de un juez, los jueces se deben a la ley que deben aplicar y en función de ella es que deben decidir. Y si se cumplen esos requisitos, seguramente se va a conceder la extradición de este señor. Abogado Elvin Carrillo, para usted. Sí, muy buenos días nuevamente. Vamos a hacer mención de que me sumo al saludo al abogado, al distinguido abogado Raúl Pineda, en relación que también fuimos alumnos en la especialidad de Derecho Penal. En relación, primero quiero iniciar llamando a la cordura a las personas que asistan a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para evitar cualquier incidencia negativa relacionada a la audiencia que se va a celebrar el día de hoy en contra del exmandatario hondureño por su solicitud de extradición. Pues estamos en el día y próximamente en la hora señalada para la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba relacionadas a esta solicitud de extradición en contra del exmandatario hondureño. Relacionado a ello ya está establecido precisamente en el numeral 5
del auto acordado en el cual ya establece esta audiencia. Y sí existe una gran contradicción y controversia en relación a llamar o no audiencia a lo señalado. Lo anterior porque se especula de que para que exista una verdadera audiencia deben de estar los sujetos procesales intervinientes en la causa para efectos de que no exista una posible violación al principio de contradicción y mediación para los efectos de que pues la misma se evacúe con todas las legalidades y formalidades establecidas. De lo anterior se ha especulado mucho en esta situación, así como incluso lo ha dicho el abogado Raúl Pineda, que esto es un acto meramente administrativo, y yo le podría agregar relacionado a esto que es con apariencia jurisdiccional. Se está evacuando una audiencia con solamente una de las partes, que se le da pues la apariencia judicial y procesal relacionado pues a la causa que está llevando en contra del exmandatario. Agregado a ello, pues también vamos a hacer mención de que debe de existir un convenio o tratado bilateral entre los estados partes para los efectos de que se establezcan primero los presupuestos relacionados al tratado, y de ahí pues se determine por parte de este juez natural la procedencia o no de la solicitud de extradición en contra del exmandatario. Pero también hemos dicho de que pues por los antecedentes anteriores pues el equipo de defensa tiene un trabajo cuesta arriba relacionado pues a la defensa técnica y material a favor de su representado. Sí, viendo esa imagen, está a punto de salir los carros. En uno de ellos va a ir Juan Orlando Hernández. Entiendo yo que esposado de pies y manos, rumbo a la Corte Suprema de Justicia. Es primera vez en la historia que le pasa esto a un presidente de Honduras. Panorama real que tiene Juan Orlando ante sí, ¿cuál es, abogado Raúl Pineda? Abogado, el micrófono. Le decía que anteriormente que el pronóstico para él es totalmente desfavorable. De las opciones que pudiera haber tenido en algún momento es que los supuestos delitos hayan sido cometidos antes del 27 de febrero del 2012. Ese es un detalle muy importante. Las extradiciones en Honduras solo son viables a partir de la reforma número 32 que se hace a la Constitución de la República en su artículo 102, que siempre restringe la extradición. Es decir, los estados no son pródigos en cuanto a extraditar sus nacionales. Pero del 27 de febrero del 2012, para una serie de delitos de crimen organizado, que es un tipo bastante abierto, para el caso de la droga y para situaciones de terrorismo, pues sí, abre el espacio a una extradición que, insistimos, no implica una declaración nacional de culpabilidad o no. Pero también nos lleva a una conclusión. Para mí el caso de Hernández es agua pasada. Él casi con seguridad o con seguridad va a ser llevado a los Estados Unidos. Usted ve los... Bien, mientras recuperamos la señal, para usted, abogado Yair, ¿cuál es el panorama real de Juan Orlando? Bueno, para mí el panorama real es que atendiendo al principio de igualdad de las personas ante la ley, simple y sencillamente que se le dé el mismo trato que se ha dado en los casos anteriores, es decir, no debe existir ninguna diferencia. Y importante también es señalar de que mucho se ha especulado, por ejemplo, sobre el hecho de que se ha indicado que estos casos se han construido allá en Estados Unidos con declaraciones de personas convictas, es decir, personas condenadas, personas que han participado en actividades delictivas.
Y la conspiración, que ese es uno de los delitos que a él se le atribuyen, precisamente consiste en eso, es decir, que una persona se ponga de acuerdo con otra persona u otras personas para cometer determinado delito. Y generalmente los testigos que usted va a tener en ese tipo de casos son precisamente las personas con quienes se coludió el acusado para intentar realizar esta actividad delictiva. De tal manera que yo estimo de que, aunque seguramente la defensa va a querer llevar diferentes tipos de pruebas, una gran cantidad de pruebas, según pareciera que va a ser así, el juez lo que tiene que hacer es determinar frente a esos requisitos esenciales y formales sobre los que versa la extradición, ver que de esa prueba que presenta su defensa es pertinente para esos requisitos, es útil para esos requisitos. De tal manera que sí, mi pronóstico es que en efecto sí se va a conceder la extradición del señor Juan Orlando Hernández, y bueno, será ya en Estados Unidos donde él tendrá todas esas facultades importantes de prueba, alegación y defensa para precisamente sostener lo que él siempre ha señalado, porque él siempre ha señalado que es inocente de estos cargos. Entonces ahí debe tener la oportunidad procesal, y los norteamericanos sí son muy abiertos en ese sentido, de que él tenga el conocimiento de los cargos, de que tenga conocimiento de la prueba en su contra, con la oportunidad necesaria para preparar su eventual defensa. Dígame, abogado Elvin Carrillo, ¿qué hicieron las autoridades, cree usted, de Estados Unidos en este mes que ha transcurrido desde que se capturó a Juan Orlando Hernández? Sí, en relación pues a ello, le quiero hacer mención de que escuchaba a uno de los abogados del equipo de defensa de que incluso no habían tenido acceso a toda la documentación que había sido presentada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pueden pasar muchas circunstancias el día de hoy, desde que pues la defensa solicite una reprogramación de esta audiencia relacionado por que no se le ha entregado con suficiente tiempo la documentación para efectos de análisis jurídicos. Pero ¿cuál es el propósito y finalidad de la audiencia que ha sido señalada para el día de hoy? Como bien se ha dicho, proposición y evacuación de los medios de prueba. ¿Pero en qué consiste? Pues la incorporación de estos medios de prueba, que es lo relevante y toral relacionado a esta audiencia que se va a celebrar el día de hoy. Para ello, pues tengo un abstracto de lo que se ha ventilado para efectos de cómo se determina esta audiencia de proposición de medios de prueba. Entre ellos, pues, va a existir una certificación debidamente pues, autenticada por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Agregado a ello, también viene una declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición. Y esta declaración jurada, ¿qué contiene o qué? ¿Cuáles son sus elementos? Entre ellos, pues, trae precisamente el perfil del fiscal que ha estado asignado a la investigación. De ahí se determina incluso dónde está registrado este profesional del derecho, en qué estado del país de los Estados Unidos de América. Entre ellos también los cargos y las leyes pertinentes, entre estos los cargos por los cuales está siendo solicitado el exmandatario y las leyes. Aquí tenemos que hacer mención de que son varias las leyes, las infracciones a las leyes por las cuales se está siendo solicitado en extradición por parte del exmandatario. Agregado a ello también, en esto de los cargos y las leyes pertinentes, nos establece que cómo se inicia esta formal acusación en contra del exmandatario, a través de un gran jurado que hace la formal acusación ante el secretario de Justicia, quien a su vez la admite y se emiten las correspondientes órdenes de captura. Abogado Raúl Pineda, decía yo al inicio del programa, bueno, y ahí vaya Juan Orlando. Ya van en camino. Sí, no, de verdad, esto es algo inédito, ¿verdad? Una persona que tenía tanto poder. Totalmente. Sí, tanto poder en este país. Impensable, sinceramente. Sí, una llamada del expresidente Juan Orlando a quien fuera. El más rico de Honduras le entraba canillera.
Caiga quien caiga, decía en su momento. No, correcto. Y también los empresarios le temblaban. Creo que concentró en muchas ocasiones el poder absoluto. Sí, los empresarios cuando daba la vuelta quedaban diciendo, pero susurrando, porque le tenían miedo. Esa es la verdad. Empresarios, periodistas, miembros de las centrales obreras, políticos, un hombre con mucho poder en la última década y media, porque Juan Orlando tuvo como 25 años desde que ingresó a la política, 25 o 30 años, y hoy el hombre iba hacia una corte, a la Corte Suprema de Justicia, a ver si lo extraditan o no lo extraditan. ¿Qué representa para un país tan pobre, tan atrasado como Honduras, con tantos problemas, y ha señalado junto a Colombia, México y Honduras como los países más conocidos como el narcotráfico y la violencia? Doctor Raúl Pineda. Político. ¿Qué clase de sociedad es la sociedad hondureña que tiene un presidente y un director de la policía listos para ir a juicio en Estados Unidos por narcotráfico? ¿Qué clase de sociedad es aquella que en las Cortes de Nueva York 3 presidentes de Honduras han sido mencionados por relaciones con el crimen organizado? Eso hay que analizarlo, porque ahí aportamos todos una cuota de culpa. Pero para enriquecer el foro es importante establecer algo que decía el abogado Carrillo. El 11 de junio del 2013, la Corte Suprema emitió un auto acordado. Este auto acordado tiene muchas deficiencias. Una de ellas es que establece que el juez resolverá con la prueba que se incorpore y los testigos que estén presentes. Claro, acota, circunscribe el conocimiento del juez al tema de los requisitos formales de la solicitud, pero los jueces de extradición de primera instancia cometen un error. Es decir, el juez no puede hacer uso de eso que se llama principio jurisdiccional activo. Es decir, no puede actuar oficiosamente. Solo se pronuncia con la prueba que aporte el Estado requirente y lo que pueda aportar el extradicto o el extraditable. Pero aquí vemos que los jueces de extradición, sin pedir a la Fiscalía, a los jueces de ejecución, si el extraditable tiene procesos pendientes y está cumpliendo condena. Y esto no es correcto que se haga por parte de un juez que está limitado en el uso del principio jurisdiccional activo. Está limitado por el tratado y está limitado por el mismo autoacordado que elaboró la Corte. Entonces es importante que ya se haga una ley que tenga que ver con esto. Luego vea condiciones geopolíticas. Los norteamericanos se llevaron al señor Saab de Cabo Verde, con todo y que era un diplomático venezolano. En Honduras se llevaron a Ramón Mata prácticamente en un mecanismo que era en la práctica una detención ilegal o un secuestro. En el caso de Snowden, pidió asilo en Nicaragua porque ya Rusia no lo quiere tener bajo la presión del gobierno de Estados Unidos. Julian Assange se lo están entregando a los ingleses. Es decir, pensar que en un país modesto como Honduras van a haber funcionarios judiciales que se atrevan a denegar esa solicitud de estar realmente en una posición de mucho predicamento, es estar equivocado. Cuando los norteamericanos quieren llevarse a alguien por este tipo de delitos, se los van a llevar y se los llevan a veces ilegalmente. De ahí que estar haciendo manifestaciones para apoyar o pensar que va a cambiar la situación del presidente Hernández es estar equivocado. Si la Corte, dentro del mundo de las posibilidades, denegase esta solicitud de extradición, el problema ya no va a ser problema de la Corte, va a ser un problema del Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras se someterá
a una serie de presiones políticas y económicas del gobierno de Estados Unidos que a nadie le convienen. Y ahí que el debate resulta prácticamente irrelevante. A don Juan se lo van a llevar y el escenario para probar su inocencia en la Corte de Nueva York. Bueno, y ahí para ustedes las repercusiones de esto. Bueno, en primer lugar, Raúl... Cuando yo decía que era inédito, vi su gesto, sí, y al ver la toma. Sí, sí, y quería reflexionar sobre eso precisamente. Nos sorprendemos ciertamente de que en tan poco tiempo una persona que tuvo tanto poder esté en esa situación. ¿Y sabe por qué nos sorprendemos, Raúl? Porque lamentablemente aquí en este país lo que existe de manera general es la impunidad a ese nivel. Es decir, las instituciones del sistema de justicia en Honduras solo funcionan para cierta clase social. Y usted ha visto ahí los resultados de todos estos casos promovidos, algunos bien promovidos por la Maxi, porque hubo otros que tuvieron algún error, pero, y algunos con procedimientos un poco cuestionables, pero lo cierto es que siempre ha existido esto en Honduras, ha existido impunidad. Desde que procesaron al expresidente Calleja, ¿se acuerda usted? Nunca llegó a juicio siquiera. O sea, eso se quedó en primeras diligencias y nunca pasó de eso. Siempre ha existido ese patrón en Honduras. Por eso los hondureños nos sorprendemos de que en tan poco tiempo, en cuestión de días, a Juan Orlando Hernández le haya pasado factura lo que le haya pasado. Porque si no es Estados Unidos, aquí en Honduras eso iba a ser imposible. Y eso evidentemente deja en un desprestigio internacional y nacional a nuestras instituciones. Es decir, es imposible creer de que, por ejemplo, con esta condena que recibió su hermano, el señor Tony Hernández, no haya existido siquiera una investigación en su contra. Es increíble pensar de que no haya siquiera un acto de investigación aquí en Honduras en contra del señor Juan Orlando Hernández, cuando se tratan de hechos que supuestamente eran cometidos ya por él desde que ya estaba en el poder en el Congreso Nacional. Entonces, si ha pasado tanto tiempo, ¿qué han hecho nuestras instituciones? Por eso no nos deja de causar sorpresa a nosotros. Nos parece como una situación irreal que al señor Juan Orlando Hernández le esté pasando lo que le está ocurriendo el día de hoy. Pero si Honduras fuera un correcto Estado de Derecho, donde se aplicara correctamente la justicia, donde la justicia se aplicara de manera igual para todos, no estaríamos sorprendidos con estas cosas. Es decir, si el sistema funcionara, no tendríamos tanta sorpresa. Y quiero agregar algo más, antes de que se me olvide, con esto del rol del juez. Mire, a mí me ha llamado un poco la atención, por ejemplo, que el tema de la detención del señor Juan Orlando Hernández haya llegado incluso a un recurso de apelación. En el auto acordado solamente está previsto el recurso de apelación contra la decisión definitiva, es decir, cuando el juez determina conceder o no la extradición, contra esa resolución cabe un recurso de apelación. Y en este caso se admitió un recurso de apelación contra esa decisión que lo tuvo detenido, que lo tiene hasta el día de hoy detenido. Se conformó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre esa apelación, y en materia procesal existe un principio se llama taxatividad objetiva del recurso. En palabras sencillas significa que solo cabe un recurso cuando la ley lo autoriza. Y en este caso el auto acordado no autoriza un recurso de apelación en contra de esta decisión. Por eso a mí vuelvo y quiero reflexionar un poco sobre el rol del juez, que debe ceñirse a lo que establece el auto acordado, a estos requisitos formales para decidir o no si se concede la extradición, y nada más que eso. Sí, parte de, como esto es un show mediático del cual nosotros no nos podemos extraer, no nos podemos extraer tampoco. Aquí mis productores me están diciendo que en un helicóptero pueda que vaya Juan Orlando y no en la caravana, parte de lo que se maneja, de que estaría aterrizando, que lo están trasladando en un helicóptero y no en la caravana. La verdad que esto lo pone a reflexionar a uno, ¿verdad? Y mucha gente debe estar preocupada, nerviosa. Ayer se ha informado de parte de 2 diputados que fueron a la Corte que hay 34 extradiciones más. Pónganme la toma de los carros. Y me da pesar que ya estoy acostumbrado a ver esas caravanas
de carros que van con extraditables. Es lamentable que uno mismo ya se acostumbra a que en Honduras van para la corte con gente que van a extraditar a Estados Unidos. Abogado Carrillo, eso ayer 34 extraditables más han anunciado diputados que fueron a la corte. Sí, e incluso hemos escuchado que el Congreso Nacional creó una comisión relacionada precisamente para establecer cuáles habían sido pues, las posiciones por parte de los operadores de justicia relacionados a estas solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, en el cual también han manifestado que existen aproximadamente unas 32 extradiciones pendientes para efectos debemos de entenderlo como de captura o aprehensión de los mismos para efectos de ponerlos a las órdenes del juez natural. Si vemos cómo se fomentó el narcotráfico y para que haya llegado a esos niveles debió en su tiempo y momento pues estar confabulado con el poder político, económico y militar del Estado que fomentó desde el poder el incremento del trasiego de droga por el territorio nacional. Lamentamos esto y esta es la realidad nacional de las autoridades que nos han gobernado. Lamentamos eso, que esto pues que empiece una verdadera depuración de todos aquellos que se encuentren relacionados y señalados en estos actos del narcotráfico. Y aquí yo les doy un calificativo, son narcopolíticos. Los narcopolíticos que lo andan saludando en su colonia, en su barrio, dándole la mano. Son los mismos que ahora están siendo señalados por estas actividades de naturaleza ilícita. Abogado Raúl Pineda, ese es todo un rompecabezas, esto de las redes de narcotráfico. Y aquí me llama la atención lo que decía el abogado Yair López, que con la declaración de la gente que ha señalado a Juan Orlando Hernández en las Cortes de Nueva York, pues, ¿cómo es que dijo, abogado? Repita. No, es que a nivel de la conspiración eso es decir, en la conspiración es ponerse de acuerdo varios para cometer un delito. Por eso no extraña ver precisamente personas convictas o que han participado en esta organización criminal dando esos testimonios. Aquí en Honduras sorprende a cierto sector que eso sea así, pero ¿quién es más que los involucrados en ese acuerdo para cometer una actividad ilícita para que sean los testigos eventuales en este tipo de procesos? Abogado Pineda Alvarado. Bueno, todo el sistema necesita un ajuste y habría que socar algunas piezas y otras cambiarlas. El problema es muy profundo. Actualmente se está haciendo un estudio sobre cómo elegir los altos funcionarios del Estado. Recuerde usted que en los próximos 2 años se van a elegir los 9 representantes o conductores de las instituciones más importantes del Estado, desde Corte Suprema, Fiscal, Consejo Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, y que ahí mira usted 2 fenómenos interesantes, parte de la investigación que yo he estado manejando. Uno, que los buenos profesionales ya no quieren participar en funciones públicas. En Honduras se tuvo preso a un presidente de la Corte Suprema de Justicia por 45 días. El vicepresidente del Consejo de la Judicatura estuvo preso 4 años. Hoy tenemos un expresidente al borde del enjuiciamiento y la condena en Estados Unidos. Entonces, ese es un problema. La gente buena no quiere participar. Y segundo, los nombramientos surgen de factores políticos y otros no tan políticos. Es decir, la participación del crimen organizado en la selección de magistrados y de fiscales es ya notoria. Entonces, uno de los temas es ver cómo estimulamos que la gente buena quiera participar en la administración de justicia. Tenga usted la convicción que no hay trabajo más duro actualmente que el desempeño de la profesión del abogado. Es un trabajo terrible, es un trabajo frustrante y es un trabajo donde usted tiene que entender
que las manifestaciones de la corrupción y del poder son realmente evidentes. Y sobre eso parece que ni el Colegio de Abogados ni la sociedad quiere prestar atención, porque los políticos lo que quieren no son abogados competentes y honrados, no quieren abogados amigos. Claro, el sistema en un país modesto, en un país pequeño como Honduras, funciona para nosotros, pero cuando tienen que enfrentarse a una fuente de poder verdaderamente avasalladora, como el gobierno de Estados Unidos, se les va a ir muy mal. Y no le quepa duda que después del presidente Hernández van por lo menos 8 altos exfuncionarios del gobierno, también extraditados, y que los otros de menor peso van a tener que ser juzgados aquí en Honduras una vez que se cambie el fiscal o que se cambie la corte. Pero el sistema en general está mal. El sistema funciona a través de los abogados que conocen la ley y los que conocen el juez. Y los que ganan generalmente son los que conocen el juez o los que conocen el político. Este tipo de situaciones genera corrupción. La peor corrupción es la que viene de la actividad del tráfico de drogas, porque se manejan cantidades extraordinarias. En Honduras era impensable hace 20 años ver un juez en la cárcel, o era un presidente de la corte en la cárcel. La respetabilidad, el crédito que tenía un funcionario judicial era mucho mayor antes que ahora. Y se le frisa. Bien, se frizó un poco. Vamos a volver en un momento. Bueno, parte del show que ha sido trasladado también en helicóptero. Parte del show. No, es que es cierto. Es que es cierto. Y la otra gente que pensará, gente que está siendo mencionada en Nueva York. Bueno, ese es otro elemento a reflexionar. Mire que procesalmente hablando, en el caso del señor Juan Orlando Hernández, hay una presión adicional. Se dio la captura de Juan Carlos el Tigre Bonilla y que está en ese mismo proceso paralelo, nada más que un poco más atrás que el de él. Entonces, mire qué interesante, es decir, una persona que se le vincula en Estados Unidos precisamente con la estructura criminal que habrían creado los hermanos Hernández. Entonces, ¿qué pasa, Raúl? ¿No se concedería la extradición del señor Juan Orlando Hernández y sí la del señor Juan Carlos el Tigre Bonilla? Es decir, hay una presión en eso. La captura de... si ya de por sí el simple hecho de que se pida una extradición por parte de Estados Unidos es una presión importante para las autoridades hondureñas, no digamos con este nuevo elemento, es decir, este proceso del señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, porque evidentemente deben correr la misma suerte, el mismo tratamiento, porque los hondureños somos iguales ante la ley. Entonces, claro, sería impensable de que al señor Juan Orlando Hernández no se le considera la extradición y sí al señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, hablando de una persona que desde el nivel de jerarquía del uso del poder está en una posición menor. Entonces, por eso estos elementos, hay obviamente elementos políticos entre gobiernos que generan esta presión. Honduras es un país totalmente dependiente económicamente de Estados Unidos y por esa razón estos casos de extradición, como debe ser realmente, Raúl, si se reúnen los requisitos, debe ser concedida. De tal manera que ese ingrediente de este señor, de la detención del señor Juan Carlos el Tigre Bonilla, también representa una presión adicional. Y también hay otra presión interna. Usted se ha dado cuenta que hay una comisión del Congreso Nacional investigando precisamente todos estos procesos de extradición, porque la gente se pregunta si el señor, este señor, el Tigre Bonilla, tenía ya una petición de extradición desde hace un año, en tan poco tiempo fue capturado con las nuevas autoridades policiales. ¿Qué pasó con las anteriores? Y evidentemente esto requiere una revisión. Entonces ahí tiene usted otro elemento de presión sobre la Corte Suprema de Justicia con estas decisiones que está tomando en estos casos de extradición, porque hay una comisión del Congreso Nacional que entendemos se va a documentar muy bien, va a informarse, por ejemplo, en la Fiscalía, que cómo es posible
que existan tantos procesos abiertos allá en Estados Unidos y en la Fiscalía no se haga nada respecto de ellos, que no haya ninguna investigación ni ninguna incautación de bienes. Y evidentemente van a revisar el actuar en el Poder Judicial, en las autoridades policiales que se encargaron precisamente de ejecutar estas órdenes de captura que presuntamente fueron emitidas, ver si realmente estos procesos se han llevado con la celeridad necesaria que los casos requieren y seguramente tratar de deducir responsabilidades de orden político. Sí, muy relevante en relación también a lo que ha dicho esta comisión del Congreso, que incluso escuchamos también de que la Corte Suprema rindió un informe relacionado de que pues todas las solicitudes de extradición han sido otorgadas, declaradas con lugar. Esto es, como yo lo he reiterado, es un antecedente para efectos de la resolución que emite el juez natural con la solicitud de extradición del exmandatario. Muy importante y relevante. De ahí vemos que a nadie se ha denegado a través de este autoacordado la solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Agregado a ello también quiero mencionar, Raúl, estaba haciendo mención de las pruebas, cuál es lo relevante de estas pruebas, en qué consisten estas pruebas. Estas pruebas deben ir con la copia certificada de la formal acusación, una copia certificada de la orden de aprehensión, así como un resumen, un abstracto de las pruebas que están siendo utilizadas en la Fiscalía de Nueva York en contra del exmandatario. Pero esto yo le resumo un resumen, le hago un resumen, porque tampoco va a venir la Fiscalía de Nueva York a exhibir todas sus pruebas ante el juez natural. Esto más bien estaría posterior en una desventaja, porque ya exhibió la carga probatoria que va a ser utilizada en contra del exmandatario en la fiscal, precisamente en la Corte de Nueva York. Agregado a ello también conlleva de las incautaciones cronológicas, de cuándo se hicieron las incautaciones de la supuesta droga relacionada a los hechos por los cuales él está acusando. También la forma de embalaje de la droga. Hace mención relación de que estas drogas pues se les pone un emblema y este emblema está bien individualizado a quién le corresponde. Todo ello conlleva entonces de que estas pruebas son las que están siendo presentadas ante el juez natural para los efectos de que sea otorgada dicha solicitud de extradición. Incluso escuchábamos a uno de los asesores o parte del equipo de defensa del exmandatario que mencionaba que incluso la solicitud de extradición del exmandatario está siendo más trabajada. ¿Para efectos con qué finalidad y propósito? Con el efecto de que pues la misma sea admitida y no tenga ninguna posibilidad de que el exmandatario pues se deniegue la misma. Y que el juez natural, como ya hemos dicho, con los antecedentes que existen, más la prueba agregada directamente a la causa, pues no le va a quedar de otra al juez natural de emitir la correspondiente solicitud de extradición con lugar. Don Raúl. Este show, esta crisis política, hay que sacar alguna conclusión y es la revisión del sistema, las implicaciones que tiene. Yo creo que al caso de don Juan Orlando Hernández ya hay que darle el carpetazo porque no tiene posibilidades de retorno. Se lo van a llevar a él, se van a llevar a otros políticos y ojalá que eso sirva para construir un estado de justicia. Cuando hay un estado de justicia hay un estado de seguridad y si hay un estado de seguridad hay un ambiente favorable a la inversión. Honduras está enfrentando una crisis económica terrible, con tendencia a agudizarse, y obviamente requiere de la asistencia económica de la cooperación internacional para salir adelante. Pero nadie invierte en un país que esté contaminado por ese terrible crimen que es la narcoactividad. Dígame algo, ayer decían en la Corte que estos 34 que hay que extraditar más, tiene que ser el Ministerio de Seguridad que los agarre.
que tienen que ser ellos, porque algunos creían que era la Fiscalía y aclararon ayer que debe ser el Ministerio de Seguridad. Esa captura del Tigre Monía, él ha mencionado ya a otros personajes que estuvieron en altos cargos. Y reafirmo lo que usted dice, abogado, que la profesión de ustedes es bastante difícil y ya nadie quiere, muy pocas personas quieren ir a los gobiernos, porque ir al gobierno, cuando antes era un honor, un prestigio, para mucha gente ahora es un desprestigio, o le levantan un falso también, y hasta ahí llegó la carrera. Sobre estas cosas, abogado Pineda. Mire, primero, la Fiscalía tiene 2 policías. Tiene la ATIC, tiene la DLCN. No puede evadir su responsabilidad en cuanto a la captura de estas personas. Segundo, el problema es que la gente competente y honrada no quiere exponerse a situaciones de riesgo o descrédito por parte de sectores oscuros del poder político. Y esto genera que en Honduras, entre mayor es su mediocridad, más futuro tiene en el desempeño de la función pública. Consecuentemente, ojalá que la clase política, la clase de poder reflexione y empiece a entender que por nuestro propio provecho las cosas deben cambiar y deben cambiar para bien, y debemos exaltar la función pública y debemos entender claramente que debemos educar a la gente para que no le queme incienso a tanto corrupto con poder, a que no caigamos en el error de entender que debemos ser testigos de los atropellos de los demás, porque todo atropello contra otra persona es precisamente una amenaza para todos los demás. Y buscar construir un Estado constitucional, un Estado de Derecho, que eso nos beneficia a todos. Así es, y así es. Mire, quisiera ahondar sobre esa reflexión. Si usted mira, Raúl, lo que ha pasado con los procesos de selección de estas instituciones vitales para el fortalecimiento del Estado de Derecho, como ser la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, si solo revisemos en el Ministerio Público, sí, yo creo que a nivel de fiscal general seguramente es el cargo más débil que existe. Muchos de los fiscales generales en el pasado han sido destituidos o han renunciado producto de las circunstancias políticas y de su pobre actuar en que desarrollaron su función pública. Los procesos de selección en el Ministerio Público han sido una vergüenza. Si usted recuerda, en la primera selección del actual fiscal general, ya el proceso estaba dado. Ya los 13 personas que habían quedado para la última prueba de polígrafo ya habían pasado satisfactoriamente las evaluaciones posteriores. Y fue precisamente desde el Congreso Nacional en aquel entonces, estamos hablando del año 2013, donde se ordenó revertir el proceso y se permitió que se vulgarizara y se le permitiera la participación a quien finalmente quedó seleccionado como fiscal de la República. Eso lo que genera precisamente es que las personas correctas, competentes, no confíen en esas elecciones. Y mire la segunda elección, la última elección que se hizo de los cargos del fiscal general de la República. O sea, cuando el fiscal general ni siquiera participó en el proceso, o sea, de la manga de la camisa se sacaron su nominación y quedó de nuevamente electo, nombrado para el cargo. Entonces, ¿qué pasa? La institucionalidad, Raúl, se ha destruido. Si usted mira recientemente en esa elección del Colegio de Abogados, ¿por qué hay tanto interés en ostentar la presidencia del Colegio de Abogados precisamente para este año? Porque, como bien dijo el abogado Pineda, se vienen las elecciones de la Corte Suprema de Justicia. Hasta trompadas están dando ahí. Sí, pero lo que buscan es eso, Raúl, quedar en esas juntas nominadoras de la Fiscalía General, de la Corte Suprema de Justicia y hacer más de lo mismo. Si vamos a continuar con más de lo mismo, tenga la seguridad de que las personas que tal vez son muy capacitadas y tienen un compromiso ciudadano con el país para dar ese apoyo al servicio público, no lo van a hacer.
Ahorita es la oportunidad en que se pueden cambiar las cosas. Y yo no veo otra oportunidad que no sea esta. Si desde el Congreso Nacional no se deja ese mensaje claro, difícilmente nosotros vamos a recobrar el Estado de Derecho que tanto anhelamos. Abogado Carrillo. Sí. Esta risa le dio eso, ¿verdad? Que dije que... y quiero ir al maestro Raúl Pineda sobre eso, que agarraron a trompadas también los abogados ahí en las afueras. Para variar. El licenciado Raúl, quiero agregar en una pregunta que tú hiciste en relación a estas demás personas que están siendo señalados en estos procesos en la Corte de Nueva York. Vamos a hacer mención, señores, les hago la sugerencia, busquen a sus abogados, a su equipo de abogados, tanto aquí o en los Estados Unidos de América, para efectos de que busquen los acercamientos con la DEA, con la Fiscalía, para efectos de que hagan su presentación voluntaria, ya que se entreguen. Ya dejen de estar ahí haciéndose las santas palomas, las víctimas, y ya están siendo señalados de forma directa por un gobierno serio y formal. Aquí se protegían a través de los cargos que ostentaban y se protegían, incluso más bien facilitaban el trasiego a través de sus cargos en confabulación con los grupos policiales y militares. Vayan a presentarse allá, es la mejor recomendación, colaboren para que tengan una sentencia más benevolente a su favor. De lo contrario, ya existen 2 antecedentes de sentencias ejemplares, drásticas, a perpetuidad, del hermano del expresidente precisamente y de uno de sus socios. De ahí están las cosas más claras, no pueden estar. Aquí pues el que se pierde es porque quiere. De ahí vamos a hacer mención de que mejor colaboren con la justicia estadounidense, de que allá vayan a participar, a ser testigos en los mismos procesos de ellos o en otros que van a ser utilizados para efectos de que pues vayan a declarar con quienes hicieron negocios, es lo que van a ir a hacer. Y vemos la efectividad también de la justicia estadounidense. Aquí no están ante los juzgados de la República, están ante la justicia estadounidense, que ha demostrado una efectividad del 100% relacionado a las solicitudes de extradición con las condenas. Entonces, señores, aquí, por favor, se les recomienda, se les sugiere, pero si quieren seguir trabajando de santas palomas y decir que no son ellos, pues ahí les corresponderá el peso de la ley de la justicia estadounidense en su contra. Abogado Raúl Pineda. Bueno, yo debo repetir en qué clase de sociedad vivimos. El hijo de un expresidente condenado en Estados Unidos, el hermano de un presidente condenado en Estados Unidos, el propio presidente expuesto a una condena en Estados Unidos. Es lo que se ha revelado hasta ahora. Se van a revelar otras cosas, de una corrupción que hizo metástasis, de una corrupción que convirtió este país en una plataforma para actividades ilícitas que requieren de un sistema judicial y de gobierno servil, obsequioso. ¿Qué sociedad tenemos cuando ha sido una sociedad que le ha quemado incienso a narcotraficantes y a personas vinculadas con el crimen organizado? En Estados Unidos, obviamente, el crimen organizado ha estado históricamente cerca del poder. En Honduras el crimen organizado es el poder. Yo diría que había que pensar en una reforma constitucional diciendo que el país está gobernado no por 3 poderes, no. Hay un poder fáctico, el 4º poder, el poder del crimen organizado, que vive de la mentira. El presidente decía que ha bajado en un 85% el trasiego de la droga. Yo creo que hay que ser despiadadamente tonto para creerle eso. Ahora en Honduras ya tenemos los cultivos de coca en prácticamente todo el departamento de Colón y Olancho, y el clorhidrato de cocaína prolifera en diferentes laboratorios. Y esto solo se puede hacer con la complicidad de la autoridad. El crimen organizado no prospera donde no tiene la cooptación de la sociedad. Pero hoy hay objetivos claros. Un objetivo que puede hacer este gobierno es adecentar la justicia, darle al país un sistema de seguridad
donde los jueces realmente sean respetados y respetables. De otra manera, el país va a seguir siendo objeto de discriminación y los hondureños seguiremos siendo vistos como fueron vistos en algún momento los colombianos. Vamos a ser vistos como parte de un país que tiene como principal patrimonio el crimen organizado, y esto los hondureños decentes no lo pueden permitir. El Pleno de la Convención Constitucional Chilena, organismo a cargo de redactar la nueva Carta Magna del país, aprobó el artículo sobre los derechos sexuales y reproductivos que consagran la interrupción del embarazo, plasmándolo en el borrador del texto final que se plebiscitará este año. Visada con 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones, la norma establece que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. En su inciso segundo, el artículo fija que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, el parto, la maternidad voluntaria y protegida. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, poneme unos minutos lo que ha dicho doña Ana García Hernández, porque también ella dio declaraciones a Canal 11 esta semana sobre el caso de su esposo. Vamos a escuchar un momento para luego que mis invitados analicen lo que ella dice. Estamos, como usted dice, a pocos días de la fecha que se ha señalado para la audiencia el próximo miércoles, junto con el equipo legal, ellos haciendo un gran trabajo de preparación para poder tener todos los elementos de juicio necesarios para poder desvirtuar cada una de estas acusaciones que se han planteado contra mi esposo. Yo lo he dicho y lo he sostenido desde hace mucho tiempo atrás y últimamente en estos días, de que nos enfrentamos a una venganza de parte de grupos criminales que al verse perseguidos, que al huir del país y entregarse en manos de la justicia norteamericana, ahora se han convertido en testigos protegidos, que a cambio de sus falsos testimonios van a conseguir o pueden conseguir rebajas sustanciales en sus condenas. A eso nos enfrentamos y de eso estamos hablando. Cuando hemos visto cada una de esas acusaciones y las hemos leído muchas veces, nos damos cuenta que se trata de mentiras y más mentiras. Ya, es decir, no es nada fácil, como familiares, como esposa, no ve que la situación podría variar a esta petición. Lo que nosotros, lo que yo he sostenido y lo puedo decir nuevamente y lo digo con mucha determinación, es que mi esposo no es narcotraficante, nunca ha sido narcotraficante, ni ha tenido relación con grupos de crimen organizado. Y eso el pueblo hondureño lo sabe muy bien, porque como presidente lo vio durante los últimos 8 años recorrer Honduras con una agenda de trabajo incansable, con una agenda de desarrollo para este país y de combatir la inseguridad. Y es más, de combatir precisamente el crimen organizado, de desarticular todos estos grupos de crimen organizado que venían haciendo tanto daño a las familias hondureñas en varios lugares de nuestro país. Así que estamos trabajando con una fuerte esperanza, con mucha fe en Dios sobre todo, sobrellevando este difícil momento que es para nuestra familia, para nuestros hijos, para todos nuestros seres queridos, nuestros padres, hermanos, por supuesto para Juan Orlando y para mí también, pero confiando en Dios de que hay argumentos muy fuertes, muy sólidos que nos permiten creer firmemente que esa solicitud, pues, al tratarse de eso, de mentiras y de venganzas, pues, puede ser desestimada. Ahora, ¿ha platicado usted con la defensa? ¿Qué les ha manifestado? Sí, hemos platicado con ellos y ellos es un equipo muy comprometido, que tiene muy claro el panorama y que están haciendo su mejor esfuerzo. Es decir, ¿hay posibilidades que de repente podría... Claro que sí, es que
Claro que sí, a eso se está apuntando, precisamente ese es el trabajo que se está haciendo, de desvirtuar cada uno de esos elementos y poder aportar información y pruebas que sean contundentes, que puedan demostrar en efecto de lo que se trata, de una mentira, de una manipulación, porque nosotros lo que hemos visto y lo que yo he visto como esposa de Juan Orlando, son 32 años de matrimonio los que tenemos, y durante todo ese tiempo siempre he visto en él su determinación y compromiso por este país, y en los últimos años como presidente por recuperar la paz y la seguridad. Eso fue lo que él hizo, el trabajo que se hizo. Honduras era, cuando Juan Orlando inició su presidencia en el 2014, el país más violento del mundo. Esa era la forma en que nos catalogaban muchos organismos y muchas instituciones y países. Hoy Honduras, sus ciudades principales no aparecen entre las primeras 30 ciudades más violentas. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo. Recuerdo que también doña Ana, abogada de profesión, doña Ana García de Hernández, decía que ella durante todos estos años vio a muchos funcionarios de los Estados Unidos de Norteamérica que llegaron a su casa a platicar con Juan Orlando Hernández, que hoy enfrenta este proceso de extradición. Abogado Raúl Pineda, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho la ex primera dama? Bueno, es su rol como esposa, pero el tema de si es una venganza o no debe ser debatido al entrar al fondo del juicio en los Estados Unidos. En esta audiencia solamente se va a discutir si la solicitud de extradición reúne los requisitos formales para que el Estado de Honduras entregue, fundamentado en reciprocidad, a don Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. No tendría nada más que comentar, excepto que tenemos que empezar a trabajar no solamente en hacer catarsis en este programa, sino que meterles en la cabeza a los próximos magistrados, al próximo fiscal, que él debe ser ingrato con los que lo proponen. Los políticos naturalmente quieren un fiscal amigo, pero él, funcionario electo, se debe a la Constitución y a la ley de la República. Ojalá la próxima elección sea mediante voto secreto, para que uno no sepa quién votó por determinado funcionario. Y ojalá que no volvamos a ver esa estructura de la Corte Suprema donde está el nombre del magistrado y entre paréntesis PN, PL. Hoy se va a decir mayoritariamente libre. Y entre paréntesis significa sometimiento y control. Esto debe evitarse si queremos que las cosas cambien. Si no, seguiremos viendo el traslado de funcionarios hondureños a justicia de otros países, lo cual debería avergonzarnos, porque solamente refleja que somos incapaces de juzgar a nuestros propios compatriotas. Bueno, y en eso lo acompaño, y el expresidente Flores le he leído un par de... ahí el momento que sí era en helicóptero, entonces, que llegaba Juan Orlando Hernández, expresidente del país, con un saco, una corbata azul, creo, esposado de manos, pero no de pie, y con un saco a esta audiencia. Es el momento que... Y aquí bajaba por una parte, me imagino una parte lateral o trasera del edificio de la Corte Suprema de Justicia. 1, 2, 3, deja correr 4 antes de que él bajara junto a 2 miembros de la policía militar, más otros atrás. Ahí va el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, con un saco celeste, creo, tono bajo azul, y una corbata azul, al igual que la mascarilla que porta, esposado de pies y manos. Decía que, de acuerdo con el abogado Raúl Pineda, tenemos que traer gente, abogados, Raúl Pineda, Elvin Carrillo, Yair López, gente de afuera. Para mí estos 3 abogados, aquí tengo gente que me está escribiendo que qué buen programa, gracias, y que qué bien los invitados. Yo creo que aquí tenemos gente capaz para juzgar, para hacer bien su profesión en diferentes campos, pero para todo se pide que traigamos extranjeros. No estoy de acuerdo con eso.
incluyendo hasta el entrenador de la selección de Honduras, creo que debería ser de Honduras. Abogado. Bueno, sí, es que no hay más mañana en esto, Raúl. Llegamos a los niveles más bajos. Por ejemplo, lo que ha existido aquí era una estructura criminal, lamentablemente. El tema de la reelección, por ejemplo, se estructuró de esa manera. Todos estos casos que trajo la Maxi tenían un centro común, precisamente ayudar a financiar una campaña política en específico. Es decir, todo esto ha ocurrido acá y usted mira la realidad en Honduras, estos casos han quedado en total impunidad. No hay más mañana. Y yo soy de los que sí piensa, Raúl, de que, por ejemplo, en materia de corrupción e impunidad, sí necesitamos el apoyo internacional. Yo creo que sí es necesario la venida de la Sisi para apoyar las capacidades del Ministerio Público, pero eso solo va a ser posible si el Ministerio Público finalmente es independiente. Es decir, ojalá que tuviéramos un fiscal general de la República de la talla del doctor Ángel Edmundo Orellana, por ejemplo, comprometido con el país y que con el apoyo internacional se fortalezca el Ministerio Público para dejar las bases ya firmes en esta institución para ser capaz de luchar en contra de la criminalidad organizada, en contra de la corrupción, porque esto ha sido un fracaso en el país. Entonces, creo que es necesario, creo que políticamente se dan las condiciones adecuadas para hacerlo. Ojalá que la Presidenta de la República pase la historia como la persona que promovió estos necesarios cambios para el país. La señora Xiomara Castro tiene la oportunidad histórica para dejar esa huella importante, para recobrar la institucionalidad en el país, para que estas instituciones básicas del Estado de Derecho sean independientes y que finalmente la justicia se aplique de manera igual para todos. Le agradezco su comparecencia esta mañana. Gracias, y un honor compartir con los compañeros también. Su aporte a la sociedad. Conclusiones, doctor Raúl Pineda Alvarado. A ver cuándo me invita el sábado ahí a su casa. ¿Me decías? No. Abogado. Pues solamente remarcar que ha sido muy placentero hacer este pequeño ejercicio intelectual. Ojalá que los destinatarios y bien, si lo recuperamos, mientras despido y agradezco al abogado Elvin Carrillo. Conclusiones. Sí, viendo la declaración o deposición por parte de la esposa del exmandatario, la abogada Ana Hernández, voy a hacer un breve comentario, que ella se refiere que la solicitud de extradición es un acto de venganza por testigos protegidos. Vamos a diferir con este comentario, ya que pues se respeta pero no se comparte lo anterior, ya que estos testigos, la información que proporcionan estos testigos protegidos es confirmada y corroborada con otros elementos probatorios. Regresando a la audiencia que se va a dar inicio en la Corte Suprema de Justicia, vamos a hacer mención de que la misma podría durar una o varias sesiones. Y posteriormente, ya evacuada dicha audiencia, pues el juez natural realizará la valoración de la prueba que ha sido incorporada y ya como nos dice el numeral 5 del auto acordado, sin retardo, sin dilataciones y mediante un auto motivado deberá emitir la resolución definitiva que otorgue o deniegue la solicitud de extradición para efecto de que la parte que se sienta agraviada con dicha resolución haga uso del recurso de apelación que corresponda. Muchas gracias por la invitación, licenciado Raúl, y estamos a las órdenes cuando así lo deseen. Muchas gracias al abogado Elvin Carrillo, al abogado Yair López y al abogado Raúl Pineda Alvarado, que nos han dado sus conocimientos a los hondureños sobre este histórico caso, inédito también, de que un expresidente hondureño está siendo juzgado en la corte para ver si se va extraditado a los Estados Unidos. Cerramos con el abogado Raúl Pineda Alvarado. Abogado. Ya no están trabajando. Adelante, abogado.
Abogado Raúl Pineda, adelante, lo estamos escuchando. Sus conclusiones, abogado. Bien, se ha frisado con esa imagen del abogado Raúl Pineda Alvarado. Quiero agradecerle su comparecencia esta mañana junto al abogado Elvin Carrillo y Yair López, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigan en sintonía de Canal 11, tendremos detalles de lo que sucede en la Corte de Suprema de Justicia con el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, de las noticias nacionales e internacionales, en lo que ocurra en el día. Que estén bien.